Bueno, vamos a ir al grano. Cada vez veo más infecciones de hongos en el cuero cabelludo que pueden desencadenar alopecias definitivas en jóvenes que además se lo transmiten entre ellos o se lo transmiten a sus familiares. Esto básicamente viene ocurriendo en los últimos 3-4 años y provocado fundamentalmente por dos cosas, o eso sospechamos. La primera, ya sabéis, el peinado que lleva todo el mundo ahora, todos los jóvenes llevan el mismo peinado, que es ese degradado que se hacen para imitar un poco a deportistas y futbolistas, que es un tipo de peinado que requiere el depurado continuo cada semana, ir a la peluquería. Eso sumado a que ha cambiado claramente la epidemiología en Europa de algunos hongos, fundamentalmente por inmigración africana, que no se han expuesto habitualmente en Europa, ¿vale? Por diferente temperatura y humedad, y esto de verdad que ha confundido un poquito a veces a los diagnósticos. Cuando hablamos de infección por hongos del cuero cabelludo o del pelo, hablamos de tinias o tinias y son ultra contagiosas, son muy contagiosas, son la leche de contagiosas. Fundamentalmente el origen puede ser triple, ¿vale? Pueden venir de otras personas, son las que llamamos hongos antropofílicos, pueden venir de animales, hongos zoofílicos, o del suelo, la tierra, cualquier, digamos, superficie inerte, que son los hongos más bien geofílicos. Estos son los más raros. Pues bien, en España habitualmente los hongos que se encontraban en el cuero cabelludo, sobre todo en chicos jóvenes, que os conté esto, eran hongos que fundamentalmente eran de transmisión más bien zoofílica, ¿vale? Por ejemplo, el famoso Microsporum canis, que ya veis que por el canis venía evidentemente habitualmente del perro, que también puede estar en otros animales. Y sin embargo, actualmente nos encontramos, y esto ha sido un problema en los últimos años, el llamado Trichophytum tonsurans, que era mucho más raro. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar esto en la carrera, pero ahora que soy especialista en dermatología, claramente cada vez más publicaciones que está aumentando la prevalencia en España. Las publicaciones empezaron en Andalucía, en Málaga, ha habido una publicación muy reciente, hablando de centros de peluquería, donde se ha habido brotes de este problema y se está extendiendo evidentemente al resto del país. Estos hongos lo que hacen es que comen queratina, y en el cuerpo la queratina que tenemos es la piel, las uñas o el pelo. Pero no voy a hablar de los hongos de la piel o de las uñas, voy a hablar del pelo, que para eso me dedico, que es lo que me interesa. Son muy contagiosos estos hongos y, como os digo, pueden transmitirse de persona a persona, es decir, un amigo tuyo puede tener esto, te deja la gorra y te lo puede contagiar, puede transmitirse de animal a persona o de persona a animal. Ejemplo, que tengas una mascota, un perro, un gato, una cobaya, lo que sea, y le toques, te lo transmita, o tú al bicho. También se pueden transmitir, evidentemente, ese es el problema gordísimo que tenemos, también lo que llamamos fómites. Fómites son cosas inertes, ¿vale? No tiene que ser necesariamente que tu novia tenga un hongo en el pelo y te toques o le toques y te lo transmita, sino que además tu novia te puede dejar, como decía antes, un peine, un cepillo, una gorra, lo que sea, la toalla, la almohada, las sábanas, un jersey, y te lo transmita por ese fómite, ¿vale? Este hongo ahí llega a tu piel, con la piel ese hongo es capaz de producir una serie de proteínas que rompen fundamentalmente la queratina, va entrando dentro de la piel, llega al pelo donde anida y se lo empieza a comer, básicamente. Si esa alimentación, y sobre todo si produce mucha inflamación en tu cuerpo contra ese hongo, se mantiene, acaba produciendo cicatriz irreversible y no hay manera de recuperar ese pelo para nunca. Y como decía antes, es mucho más raro que lo transmitas, por ejemplo, en el suelo, ¿vale? Esto, por ejemplo, yo que sé, irte por ahí, tirarte por la calle o al bosque, lo que fuera, y estar en contacto, pues te puedes contagiar. Cuanto más alejado esté el hongo del humano, más inflamación te va a provocar y más cicatriz. Cuando me refiero a hongos alejados, es hongos que habitualmente no están en contacto con el ser humano, son muy inflamatorios, y esto es un problema, porque los hongos que están viniendo actualmente, sobre todo a la península, suelen ser hongos bastante antropofílicos, se transmiten con mucha facilidad entre las personas y muchas veces son asintomáticos, y el paciente, y os contaré casos, no se da cuenta, no se pispa que tiene un hongo durante semanas o meses en el cuero cabelludo y se lo pasa a otras partes de su cuerpo o se lo pasa a otros amigos. Hay muchas formas que tienen estos hongos, como os he dicho, el Trichophytum y el Microsporum, de infectar los pelos, pero fundamentalmente en el operativo hay tres. Tampoco esto es una clase de medicina, pero resumo. Puede meterse dentro del tallo, que es lo que llaman el Endotrix, o puede ir por fuera, el Ectotrix, o unos que nunca lo he visto esto, por cierto, solo lo he visto en los libros, que se llama Fabus. Son muy fáciles de diagnosticar porque la imagen es
muy clara, con pus, bueno, muy aparatoso. No me refiero a esto, me estoy refiriendo continuamente a casos que simulan dermatitis, que simulan eczema, que simulan una psoriasis, que simulan una alopecia areata, cuando realmente no tienes esto, sino que tienes una placa de infección por tiña. Comentaba antes que esto es habitual en gente joven, sobre todo en chicos o chicas jóvenes. Jóvenes me refiero sobre todo a nivel prepuberal, aunque puede producir en cualquier edad completamente. Prepuberal no estamos muy seguros por qué. Es curioso, os voy a contar una cosa divertida. Pensamos que es más frecuente en niños, primero porque son más guarros, los niños son unos guarros todos, evidentemente, se tocan, se tiran por ahí, se chupan, o sea, guarrería absoluta, no tiene ningún tipo de higiene. Segundo, el sebo no lo tienen maduro. En nuestro cuero cabelludo en parte es más seboso para ayudar a protegernos, y de hecho hay algunos ácidos grasos de cadena mediana y cadena corta en nuestro grasa del cuero cabelludo que nos protege de infección por otros hongos. Y tercero, la malassezia, o también llamado el pityrosporum, es decir, es un hongo que es el que está relacionado con la caspa, con la dermatitis seborreica. Curiosamente, esto ya sabéis que empieza a partir de la adolescencia, pues hace frente y dificulta que otros hongos infecten el cuero cabelludo. Dice, no, esto es mío, yo produzco caspa, pero yo no quiero que este ser humano tenga otro tipo de infección. Es algo muy curioso. Pero insisto, también puede afectar a adultos, simplemente que es un poquito más raro. De hecho, habitualmente cuando afecta a adultos no es raro que le haya infectado el hijo, ¿vale? O el nieto, o un amigo, etc. Es cierto que actualmente, por mi idiosincrasia particular, yo estoy desafortunado, afortunadamente tengo lista de espera, no suelo ver casos agudos de hongos, de infección por hongos en mi consulta, ¿vale? Porque si evidentemente tardas meses en ir a mi consulta, pues ya te ha visto otro especialista entre medias, digamos. Pero lo que sí que veo en consulta son infecciones subclínicas, es decir, que no te has pispado tú, u otros médicos no se han dado cuenta de que tenías una infección por hongos y no es realmente una dermatitis seborreica, no es una psoriasis, no es una placa de alopecia areata, ¿vale? Tenéis que pensar sobre todo que hay zonas muy habituales, sobre todo la zona occipital o la zona temporal, insisto, habitualmente la del degradado, en la cual si tienes cualquier plaquita de eczema, de escamación que puede picar, cuidado, sobre todo si ves puntos negros o pierdes densidad. Eso es, tienes que ir echando leches al médico porque puede ser una infección por hongos que insisto que puede ser completamente irreversible. Y si además tienes algún ganglio, que a veces hay ganglios, adenopatías, más probable que sea de origen infeccioso y ya estás pidiendo cita con el médico corriendo. Y comentaba antes que está siendo un problema un poco en España porque muchas de estas son asintomáticas, parece que es un poquito de dermatitis únicamente, las primeras semanas o meses, y muchas veces a lo mejor vas a tu médico y te recomienda un corticoide. El corticoide puede bajar un poquito los síntomas, pero el hongo va a crecer incluso más después, y ya la tenemos liada. Eso sumado a que el paciente va a seguir yendo a la peluquería, le va a seguir cortando el pelo, va a seguir contagiando a otros clientes de la peluquería. Hay muchas peluquerías que se toman muy en serio, como tiene que ser la normativa, para hacer las cosas bien, y pues un mínimo de salubridad y un mínimo de sanitario en la peluquería con los desechables, etcétera. Pero cuidado, no todas las peluquerías, sobre todo algunas que no sé si llaman las peluquerías o casi ya centros un poco particulares, no tienen estas mínimas medidas de higiene, que son muchas. De hecho, esta es la razón por la cual muchas peluquerías de bien se enfadan cuando aparecen casos de tipo de infecciones por hongos asociados a peluquerías, porque manchan su nombre cuando ellos hacen las cosas bien. De hecho, yo creo que si tú eres peluquero, estás viendo este vídeo y ves que tu cliente tiene una placa de dermatitis muy localizada, primero preguntaré si sabe lo que es eso, si un médico se lo ha visto, porque si no, quizá, hombre, le puedes cortar el pelo, pero ese material que utilizas para cortar el pelo tienes que esterilizarlo después. El diagnóstico, si lo sospechas, es fácil, es decir, habitualmente con la clínica, luego la tricoscopia en consulta suele haber datos a favor de la infección por hongos, y si hay dudas se puede tomar un cultivo o incluso un raspado para ver el diagnóstico, digamos, in situ. El tratamiento siempre va a requerir generalmente pastillas, ¿vale? Fundamentalmente utilizamos unas pastillas que se llaman terbinafina durante varias semanas. Esto es habitualmente con los hongos de género Trichophyton, y grisofulvina generalmente para Microsporum, que es el que antiguamente teníamos más en España y actualmente hay menos prevalencia porque el Trichophyton está, digamos, está compitiendo con el antiguo que había en España. Y es algo muy importante y algo sí que siempre suelo hacer, es tratar con champús antihongos como ketoconazol o ciclopirox al paciente y a los acompañantes familiares por lo menos durante un mes, porque para evitar, digamos, esas infecciones entre ellos, ¿vale? Cuidado con el ketoconazol, evidentemente en pastillas, no lo se recomienda, riesgo de patotoxicidad, pero sin embargo, por ejemplo, itaconazol, que a mí me gusta más, si me conocéis, si sois pacientes míos, me habéis visto utilizarlo alguna vez, me gusta mucho más para tratar estos casos. Cuidado también con los animales, ¿vale? Se lo puedes pasar al animal o animal a ti, y
En el caso de que haya sospecha de que el animal esté contagiado, lo recomendable es, aparte de que tú hagas tratamiento, que lleves a tu perrito, gatito, vaquita, cobaya, lo que sea, conejito, a veterinario para descartarlo. Sí que es cierto que el veterinario tiene que tener, que obviamente todos tienen, porque tiene una formación muy buena, pero tiene que tener una formación en dermatología, evidentemente animal, para hacer el diagnóstico. Yo he visto, no muchas, pero recuerdo un caso en el que sí hubo confusión, que el veterinario decía que no, pero luego sí que me acuerdo que el perrito desarrolló una plaquita de alopecia después, porque insisto, a veces son tiñas muy poco inflamatorias y parece que únicamente hay caspita. Y yo entiendo que habitualmente los veterinarios no tienen tricoscopia para poder verlo ellos en la consulta, bastante ya tienen ellos. Entonces, si hay cualquier mínima sospecha, el veterinario muy probablemente va a tratar también al animal. Así que chicos, simplemente daros estas pequeñas nociones acerca de este problema cada vez mayor de infecciones por hongos asintomáticas, muy poco sintomáticas, que se contagian en toda la familia. Si hay cualquier sospecha, os recomiendo que vayáis al médico, porque si no pueden dejar alopecia cicatriciales permanentes, aparte que evidentemente nadie quiere tener un hongo infectando su pelo durante meses. Mucha gente no le importa tenerlo durante años en las uñas, que esto casi todo el mundo tiene hongos en las uñas, que a mí me parece una guarrada, pero bueno, ellos sabrán, pero en el pelo ya gusta menos. ¡Hala! ¡Nos vamos!